¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creen en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Susurra el viento que tú estás aquí. Bienvenido a ¿Por qué no quiero ser cristiano? Y si has escuchado hablar de Dios, pero con Él no tienes una relación, escuchemos el testimonio de Moy en el episodio de hoy, que Él nos va a decir cómo le fue con esa escucha de Dios, pero sin conocerlo. Bienvenido, Moy. Hola Gris, pues mucho gusto. La verdad es que aquí muy emocionado de poder estar aquí en el podcast. Lo he estado escuchando y bueno, yo pensé que en algún momento nos iba a tocar, pero mucho más adelante. Y bueno, hoy Dios nos está poniendo la oportunidad de poder estar contigo y me da mucho gusto. Es un honor para mí poder compartir esta parte de mi vida con la audiencia. Es una bendición que las situaciones que has vivido le vayan a servir a quien nos escucha hoy, porque no es casualidad que estés aquí escuchando a Moy. Moy, cuéntanos cómo habías escuchado de Dios sin tener una relación con Dios. Bueno, pues fíjate que mi testimonio es desde que tenía uso de razón, ya me llevaban a la iglesia. Y digo, me llevaban a la iglesia porque yo nunca quise ir a la iglesia. Yo me llevaban a la iglesia desde los 2 años y medio, según dice mi mamá. Yo no recuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los 2 años y medio yo tuve una enfermedad. Me detectaron una enfermedad renal que era muy peligrosa, pero también era rara, era muy rara la enfermedad. Tan es así que cuando mi mamá me llevó al hospital, mis papás me llevaron al hospital, pues no sabían qué era y me vio un doctor, me vio otro doctor, me vio otro doctor. Me dice mi mamá que pues vieron quién sabe cuántos doctores y estuve internado como 2 semanas y no sabían qué tenía. ¿Como a los 2 años? 2 años y medio es lo que dice mi mamá, 2 años y medio. En una de esas apareció un doctor, bueno, mamá tiene familia cristiana, ella era cristiana, pero en ese momento había estado alejada. Creo que la enfermedad la volvió a acercar a Dios por la necesidad y pues de muchas oraciones que hubo de la iglesia donde estaban mis tíos, mis abuelitos, apareció uno de los 2 doctores que sabían tratar esa enfermedad en México. La enfermedad se llama... Doctores que sabían tratar la enfermedad en el país. En el país, exactamente. Solamente 2 doctores la sabían tratar. Y uno era el maestro y el otro era el alumno. Por eso es que eran los 2. O sea, no es que... Y resulta que, bueno, el doctor me empieza a atender y bueno, mira, esta enfermedad se llama síndrome nefrótico. Vamos a darle este tratamiento y bueno, pues ya me dieron el tratamiento y el episodio duró yo creo que cerca de 2 meses y pasó. Eso hizo que, bueno, o sea, pasó el episodio. Me recuperé y eso hizo que mi familia se acercara a Dios. Mi mamá se acercó a Dios y nos empezó a llevar a mis hermanos. Yo soy el tercero de 4 hermanos y nos empezó a llevar a todos a la iglesia. Obviamente, pues yo de 2 años y medio nunca recuerdo eso. Yo recuerdo que empezaba a ir a la iglesia desde los 4 años. Y nunca me gustó porque mis hermanos iban en grupos más arriba, porque son más grandes. Y yo, el más chiquito, no me gustaba cómo era mi grupo. Entonces siempre me iba con ellos y siempre me corrían, ¿no? Eso no me gustaba en las iglesias. Y creo que desde ahí le empecé a tomar cierta aberración a la iglesia. También, pues... Mi papá era de un carácter bien difícil, bien difícil, muy difícil. Y siempre vivimos en una familia, en un ambiente muy violento, muy violento.
Y a pesar de que mi mamá siempre nos trató de inculcar a Dios, pues yo en casa veía otra cosa, ¿no? Con mi papá, o sea, siempre veía maltratos hacia mi mamá, maltratos hacia nosotros. Y pues yo no entendía, yo simplemente pensaba que era Dios, o sea, que Dios no le importábamos, o que no había algo que me dijera que Dios estaba a favor de nosotros. ¿Tu papá iba a la iglesia? Después sí se volvió cristiano. Estoy hablando de que pues posiblemente yo tendría 10 años cuando él se bautizó, pero yo nunca vi ningún cambio en él. Eso te iba a preguntar, tu papá iba a la iglesia pero no tenía ningún cambio, entonces, pues qué rayos. Exactamente, eso te hace pensar como que bueno, pues a lo mejor vamos allá para algo y regresamos acá y es otra cosa, o sea, posiblemente sin quererlo, ese fue el mensaje que se me transmitió, que yo ir a la iglesia es como si fueras al parque y estás allá y pues lo que sucede allá es allá y regresas acá y es tu realidad. Porque muchas veces nos íbamos en la mañana a la iglesia y era pues a puras groserías, ¿no? Y regresábamos de la iglesia y a puras groserías, o sea, entonces yo creo que eso no me sentía yo bien, no me sentía bien y le fui tomando aberración a la iglesia. Y estoy hablando a la iglesia, o sea, porque realmente a Dios, pues no, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer a Dios, conocer de Dios y conocer a Dios. Yo creo que yo desde que me tuve la formación, pues conocía de Dios y siempre pensé que era la iglesia, ¿no? Entonces le fui tomando mucha aberración a la iglesia y bueno, cuando uno se vuelve, cuando entró a la adolescencia, pues me volví bastante rebelde, pero rebelde a más no poder. Y eso que no era una familia, o sea, no puedo decir que teníamos escasez en casa. Sí había un ambiente familiar muy violento, de mucho maltrato, así, ver hacia mi mamá cómo la maltrataba mi papá, nosotros cómo nos sentíamos maltratados, pues el núcleo familiar siempre estuvo como destruido, siempre. Cuando yo entré a la adolescencia, pues lo primero que pasó es que me volví muy noviero, muchas novias por aquí, por allá. Creo que tratando de reconocer ahora, pienso que sentía yo un vacío desde joven, desde adolescente, un vacío, y quería como que subsanar ese vacío con relaciones a esa edad, ¿no? Y estoy hablando de novios así, o sea, pero una novia aquí en la escuela, una novia en la iglesia, otra novia en la iglesia, otra en la escuela, o sea, así en la casa. Y así me sentía yo. Conforme fui creciendo, me acuerdo que agarré el vicio del cigarro. Estoy hablando que empecé a fumar a los 13 años. ¿Por qué? No sé. Normalmente, no sé si era una edad, pero estaba yo muy chavito y hasta me veía ridículo con mi cigarro. Y creo que lo empecé a hacer por rebeldía. Porque realmente pues no es algo que te guste. A lo mejor te quieres sentir más mal o más grande o lo que sea con un cigarro en la mano. ¿O quieres sentir aceptación, Moy? Porque si estabas buscando muchas relaciones, estabas llenando un vacío que necesitabas llenar, pero además de eso necesitabas la aceptación de esas personas que estaban a tu alrededor, más grandes, no sé, y entonces pertenecer a un grupo porque te sentías solo. Tu familia estaba resquebrajada y entonces tú necesitabas la aceptación de un grupo, pero además de eso tenías una animadversión contra Dios por lo que tú veías, porque Dios no actuaba, tu papá seguía siendo el mismo, lo seguía maltratando, por lo tanto los cristianos son unos hipócritas, ¿no? Eso es claro, y probablemente tú también estás pensando lo mismo, porque algún cristiano te lastimó, porque tu propio padre, porque tu propia madre hacían cosas incorrectas y tú los estabas viendo en casa, porque ellos te lastimaron y fueron ellos, fue el hombre quien te lastimó, no Dios. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Tú no puedes poner los ojos en el hombre. A lo mejor un pastor te lastimó. A lo mejor una líder de grupo te lastimó y te alejaste de la iglesia. Porque ibas a la iglesia y no tenías una relación con Dios. ¿Cómo rayos es tener una relación con Dios, Moy? Eso creo que sucedió un poquito después, pero hablando un poquito de cómo era el contexto, esta enfermedad que tenía del riñón me venía en episodios cada
pues cada cierto tiempo. Me vino cuando tenía 5 años, me llegó cuando tenía 8 años, cuando tenía 11, cuando tenía 14. Y cada que venía, pues era estar en cuarentena. El tratamiento decía, oye, pues no se puede enfermar de nada porque hay que suspenderlo y hay que otra vez para atrás todo. Entonces, cuando eso pasaba, tenía que estar en cuarentena, dejaba de ir a la escuela. Mis papás me apapachaban mucho. O sea, mi papá llegaba a maltratar a todos en la noche después de trabajar, pero a mí no me maltrataba porque yo estaba enfermo. Y eso a lo mejor me causó a mí ser de repente yo sentía como que cierta como envidia o no sé de mis hermanos mayores, porque decía, oye, pues a ti no te dicen nada, ¿no? Y estás todo el día aquí. Bueno, no, yo no sabía, pues estaba enfermo. Entonces tal vez ese sentimiento de ser el consentido causó en mí que fuera el rebelde. O sea, de los 3, somos 3 hombres y una hermana más chica. Yo soy el tercero. De los 3, yo era el muy rebelde. Porque podías y porque querías y podías, ¿no? Exactamente, posiblemente esa enfermedad y la diferencia que hacía mi papá por la enfermedad cuando yo estaba enfermo, yo creo que causó que me sintiera así como que pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y cuando entras a la adolescencia, pues me vale. Y esos vacíos que tenía, pues los empecé a tratar de llenar con las novias, con amigos y queriendo hacer malo. Nunca entré a drogas. Nunca me metí a las drogas porque mi mamá siempre nos metió mucho miedo a eso. Pero con el cigarro me atrapó. Desde los 16 años me acuerdo que empecé a fumar, pero como dicen, como chacuaco. Mucho. Llegué a un momento donde a los 18 años yo ya me fumaba 2 cajetillas al día. Y era así de... Obviamente en mi casa no, sabían que fumaba, pero nunca fumé en mi casa. Pero nada más aprovechaba para salir y fuera a la escuela, lo que fuera, iba fume. En la escuela me conocían como el que siempre traía cigarros. Bueno, eso fue desde la adolescencia y me llevaban a la iglesia cuando era adolescente. De repente fui en algunas ocasiones a algunos campamentos cristianos. Sentía algo de emoción, pero pues regresaba y hacía completamente igual. Y tenía mi nicho de amigos del mundo, un amigo muy cercano también con quien pues hacía de todo, ¿no? O sea, todas las cosas malas pues las hacía con él y también pues él fumaba igual que yo, entonces nos solapábamos el vicio del cigarro. Y bueno, pues, de adolescente pues yo andaba igual de noviero, ¿no? Estaba recordando el podcast que pasaron de León, de Chava León, y él decía, dice, oye, en algún momento yo me quise suicidar. Bueno, yo también, recuerdo que yo también me quise suicidar a los 17 años, y de hecho sí lo hice, tomé un frasco de vitaminas. Afortunadamente no era algo tan serio, me causó estar dormido todo el día, pero no, afortunadamente no. O sea, quiere decir que sí lo hice, pero no prosperó eso no prosperó. Entonces yo de toda la de las... Te vitaminaste muy bien, acabé muy vitaminado. Me acuerdo que le platicé a mi hermano el mayor y me dijo, oye, no seas tonto, las vitaminas en exceso son veneno. Y yo, bueno, pues era lo que quería. Al final no prosperó y bueno, a lo largo de todo ese tiempo me estuve viviendo así, pues triste, con depresión, vicioso. En la escuela no iba nada bien. Reprobé 2 años en la carrera cuando tenía ya 18 años. Entré a los 18 años a la escuela, a la licenciatura, y reprobé 2 años seguiditos. De una carrera de 4 años, pues la terminé haciendo de 6. Pero pues llegó un momento en el que yo dejé de ir a la iglesia. Yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no me obligues porque... O sea, yo apoyo porque sí, ahí yo no me siento ahí. La gente cuando quiere me saluda, cuando no quiere, o sea, y mi mamá de verdad que me jalaba de los cabellos y me llevaba, pero a cierta edad ya no podía decir, ¿sabes qué? No, ya estás más grande, ya no te puedo llevar, ya no te puedo obligar. Y dejé de ir a la iglesia. Mis hermanos sí iban, los 3, ellos sí iban, pero yo no. De hecho, mi hermano, el segundo, pues él era líder de jóvenes en la iglesia donde íbamos, y yo ya tenía como 1 año que no iba a la iglesia.
A los 21 años dejé de yo ir a la iglesia así completamente, así ya cero. Y yo decía, es más, me voy a volver católico porque ahí no te piden hacer nada. En una ocasión, cuando tenía 22 años, mi hermano dice, ¿sabes qué? Estamos organizando un campamento en la iglesia y no sé, pero tú vas a ir porque yo ya pagué tu boleto. Y le dije, oye, ¿cómo crees? Digo, no, yo qué voy a ir a hacer ahí. Digo, no. Es más, a mí nadie me habla, vas a ver, nadie me habla, nadie, yo los veo a todos que son hipócritas, conozco a varios y tienen doble vida. Digo, o sea, realmente no cambia eso. O sea, ¿por qué quieres que yo vaya? Y me estuvo insistiendo tanto que al final dije, bueno, está bien, es en Cuernavaca, pues voy a ir y allá me voy a zafar. Yo me voy de fiesta. Sin dinero, pues me voy a ir de fiesta. Me acuerdo, o sea, llegó el día del campamento. Los campamentos eran 3 días, salimos a las 7 de la mañana, vamos todos en el camión. Me siento en mi lugar y todos me aíslan. Me sentí muy mal, ¿no? Siempre lo recuerdo porque digo, oye, fui en el camión, todos estaban haciendo su relajo, no sé qué cara tendría yo, pero también, o sea, eso hizo que todos me dejaran aislado, quedé aislado. Me recuerdo que íbamos en el camión de ida, yo en un sillón ahí arrumbado, solito, y todos por acá haciendo su cotorreo. Y me acuerdo que yo fui y dije, ay, pues ya ahorita que llegue allá a ver cómo me zafo. Llegamos al lugar donde iba a ser el evento, eran las 10 de la mañana. Perdón, es que iba a decir, y eso que eran cristianos, que no te hablaban. Y eso que eran cristianos. Eso que eran cristianos, o sea, una cosa, si de por sí uno estaba regresando a la iglesia o tenía un año que no iba a la iglesia y me topo con eso, y dices, no, pues te llega a reforzar de que, oye, definitivamente esto es lo que siempre he pensado. Llegamos al lugar, empezamos a desempacar, decían vamos a hacer equipos y bueno, todas las logísticas que hacen en los campamentos. Y yo dije, bueno, ahorita que todos empiecen en su relajo, yo me voy a salir de aquí. Digo, ni se van a dar cuenta, digo, si ya me aislaron en el camión, ya ni se van a dar cuenta de que ya me fui. Cuando empezó el predicador, era un predicador que yo no conocía. Fue un pastor que yo no conocía. En algunas otras ocasiones que había ido a campamentos, había conocido a los pastores que iban, pero no lo conocía en particular. Entonces empezó la reunión, empezaron unos cantos y pues yo así apático, ¿no? Y ya estaba pensando, dije, a ver si ahorita me puedo salir. Traía mis cigarros, no faltaban, traía mis cigarros y ahorita me los llevo. Digo, y pues me desaparezco y regreso a la hora de la comida. Eran como las 12, yo creo. Y empezó a predicar el pastor. Pero empezó a predicar, no sé qué pasó. O sea, el pastor de verdad se empezó a decir cosas que de verdad es así. Dios es así. Y empezó a decir, Dios me habla, pero cosas tan sencillas, pero que Dios le había hablado a él. Que mi plan de haberme querido salir, ya no me pude salir. Terminó la reunión y él hizo un llamado y yo le dije a Dios, digo, yo no voy a pasar al frente, pero si tú me vas a tocar aquí, Señor. Te entrego mi vida. Y escuché una voz o una frase que me vino a la mente que decía, vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y le dije a Jesús, Señor, estoy bien cansado de estar así. Si quieres, hazme descansar. Me acuerdo que no lloré en ese momento, pero sentí una sinceridad de decírselo a él. Recuerdo que las personas, cuando al pastor dicen, bueno, si tienes la intención de orar por alguien, ora por alguien. No sé por qué, pero toda la iglesia casi todos fueron a orar por mí. Yo hasta sentí el peso de las manos de todos orando por mí. Pero la sinceridad de lo que yo le decía a Dios es, Jesús, o sea, cámbiame, ya estoy cansadísimo de esto. ¿Sí? Voy a tocar más la herida, ¿no? ¿De qué estabas cansado? Estaba cansado de ser vicioso, estar cansado de andar de noviero
no encontrar satisfacción, o sea, no sentir que el vacío se llena, cansado de ser mal estudiante, de ser mal hijo, de ser mal hermano, de decirle a Dios que lo quería conocer y que al final yo pensaba que era pura hipocresía. Estaba cansado de todo. Estaba cansado de lo malo que yo hacía. Eso me tenía súper cansado. Cuando sentí esa palabra que me dijo, vengan a mí todos los que están cansados, yo le dije, Jesús, estoy cansado. Si tú quieres, te entrego mi vida. Y esa fue la oración que hice. Le entregué mi vida un 5 de febrero de 1999 a la 1:15 de la tarde. Le dije eso a Jesús. Y lo tengo bien presente porque dije, ese día cambió. Siempre mi vida, la digo, es muy antes de Cristo y después de Cristo. Y yo sé que hay un parteaguas en mi vida desde antes de Jesús y después de Jesús. Ese día recuerdo no haber llorado, pero salí de ahí y dije, yo quiero seguir con esto que tengo. Quiero seguir con esta emoción que estoy sintiendo. Y ya estaba esperando la siguiente reunión. Dije, ojalá venga ahorita la siguiente reunión porque no quiero que se vaya esta presencia. No sé, algo pasó. Bueno, pues vinieron todas las demás prédicas a lo largo de los 3 días. Y yo ya yo era el primero que estaba ahí. Y estaba yo solito en el salón porque todos estaban en juegos. Y yo era el primerito que ya estaba ahí. Estaba yo solito y dije, a ver, ¿a qué hora se empieza? Ya quiero. Entonces llega el sábado, llega la última reunión en la noche. Estoy ahí la reunión empezó a las 5 de la tarde. Pues yo 4:30 ya estaba ahí, todos los demás estaban en juegos y yo estaba ahí esperando. Antes de empezar la reunión, entraron unos muchachos y me empiezan, o sea, de los que iban, y me empezaron a cargar carrilla. Tanto así que me enojé. Me enojé y le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Creo que esto no es para mí. Esto no es para mí, Señor. Entonces me iba a volver a salir. Lo que hice más bien fue irme hasta el fondo del salón. Y estaba al fondo del salón, empezó la prédica. Ya no quise, o sea, ahí ya no quise seguir cantando ni orando. Pero estaba yo allí atrás solito, diciéndole a Dios, Señor, creo que me equivoqué. A lo mejor solamente fue una emoción. Empezó la prédica, me volví a tocar y después empezó el pastor a orar por todos. Yo quiero orar por todos. Si quien necesitas tú, a partir de aquí Dios puede hacer un parteaguas. Es la última reunión del campamento. Dios te puede usar, Dios te puede. Si tú quieres servirle a Dios, pues es el momento, pasen. Yo estaba tan enojado, bueno, pero en ese momento ya no estaba enojado. Me quedé hasta atrás, ya no pasé. Pero le dije a Dios, Señor, si tú quieres que te sirva, haz que el que está hablando en el micrófono venga a orar por mí y ore por mí. Se lo dije así que de una manera muy sincera. Él empezó a orar por toda la gente y pasaron como 15, 20 minutos y estaba orando por toda la gente y de repente ya estaba calmando, o sea, ya estaba terminando el tiempo de oración. Y yo dije, ya no va a pasar por mí, a orar por mí. Pero que le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? No importa que no venga a orar por ti, yo te voy a servir. Ya, lo he decidido, yo te voy a servir. No quiero que te vayas nunca de mi vida, yo te quiero servir. Y en eso el pastor que tiene el micrófono dijo, ¿saben qué? Tengo un mensaje para alguien. Le tengo que decir algo a alguien. Permítanme un segundo. Le da el micrófono a alguien más y lo veo que camina sobre el pasillo y me dicen, necesito orar por ti. Ese día me partió Dios. Dije, Señor, te voy a servir el resto de mi vida. Sí, te voy a entregar mi vida. No me importa, o sea, yo voy a seguir, te voy a seguir y no sé qué es lo que tenga que venir. Regresé del campamento, regresamos al campamento el domingo, 2 días después ya estaba en la escuela. Yo desde el domingo, desde el sábado ya orando todo el tiempo, no quería que la presencia se fuera. Domingo orando, lunes orando. El martes se me presenta por la primera oportunidad de fumar, volver a fumar. Alguien me invita a un cigarro, me lo pongo en la boca, empiezo a fumar y empiezo a toser como si nunca hubiera fumado un cigarro.
Ese día dejé de fumar, se fue el cigarro, nunca volví a tocar un cigarro a partir de ese día. El Señor me cambió y pues le debo la vida. Y bueno, después pasó algo todavía más sorprendente porque 2 meses después de eso me viene el episodio del riñón otra vez. La última vez que me había venido ese episodio tenía 15 años, tenía 22 años en ese momento, después de 7 años, y me viene otro episodio otra vez del riñón. Me acuerdo que le dije a Dios, digo, ¿sabes qué, Señor? Yo después de eso empecé a servir en la iglesia, hasta me pusieron de líder en la iglesia, y Dios empezó a hacer cosas ahí bien padres conmigo, pero me viene el episodio de la enfermedad. Y tengo que entrar en cuarentena otra vez. Pero estando en cuarentena, le digo la primera semana a Dios, las primeras 2 semanas, le digo, Señor, no sé qué pasó. No sé por qué cuando estaba en pleno destrampe, no me vino ningún episodio, y ahorita que te estoy sirviendo, me viene. Pasaron como 2 semanas, y después le dije, pues, ¿sabes qué, Señor? No importa, enfermo te voy a servir. Si no me sanas, te voy a servir, Señor. Y permanecí los 2 meses en la cuarentena. Lo único que no quise dejar irse a la escuela, me prestaron mis papás carro y me iba a la escuela y regresaba, pero ya no salía en todo el día. Cuando pasó el episodio, que ya me dieron de alta los médicos, la primera vez que regreso a la iglesia, recibo una palabra. Y la palabra que recibo fue: nunca más vas a volver a tener esa enfermedad, nunca más la vas a volver a tener. Te estaba probando, hijo, y pasaste la prueba. Nunca más vas a volver a tener esa enfermedad. Hoy tengo 48 años. Han pasado 26 años y esa enfermedad desapareció. Y los doctores decían que esa enfermedad nunca se iba a ir. Ese fue una cosa tan padre que le dije a Dios, nunca te pedí ser sano de esta manera, pero gracias, porque yo me daba por bien servido con estar contigo. No sé qué decir después de lo que acabo de escuchar, cuando Él dice que necesita corazones dispuestos, que necesita personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Es eso, con la verdad, con el corazón, no por estar esperando algo de Dios, sino solo por el amor que se le tiene, porque hizo las cosas distintas, porque hoy tienes vida y porque tú también puedes tenerla, porque hoy que te sientes hundido en la depresión, en el coraje, en la frustración, en todo esto que has estado cargando, tú lo puedes descargar en Él. Él te puede dar vida y vida en abundancia, pero es con amor, así como Él te ama, que tú le ames. Ese día cambió, de verdad que mira, siempre le digo a mi esposa, si tú ves mi boleta de calificaciones, puedes constatar físicamente el antes y después. Si tú ves ya al terminar la carrera, antes de Jesús, cómo eran las calificaciones, puro 6, pasada en acto extraordinario, 6, 7, lo máximo era por ahí un 8. Después de Jesús, 9, 10, 9, 10, 9, 10. O sea, Dios me cambió la vida, me cambió no solamente lo mal que yo me sentía, sino que también Él me encaminó hacia una vida diferente. Entonces, ¿cómo no servirle? ¿Cómo decirle a Él que no? O sea, desde entonces no puedo, no he podido. Y eso no quiere decir que sea perfecto, solamente quiere decir que estoy agradecido porque me dio una segunda oportunidad. Oye, el Dios de las segundas oportunidades. Una duda, nada más. ¿Te has encontrado gente hipócrita, gente que no vive el evangelio aún en las iglesias? Sí. Y sé cuál es la razón. Yo mismo, pues traté en algún momento de ser así, ¿verdad? Cuando quise meterme más a la religión que conocer a Dios, no se puede. Yo no pude, y ahora que conozco a Dios, después de conocer a Dios, me di cuenta de que lo único que se necesita es conocer a Dios, nada más, y Él es el que cambia todo.
ahí se va la hipocresía, ahí se va la doble vida cuando Él te transforma. ¿Cómo es conocer a Dios? Es relacionarse con una persona. No es relacionarse con una idea o con una religión, es conocer a la persona, a quien sabe cómo te sientes, a quien sabe cuando te has sentido triste o lloras o te sientes solo, no sabes a dónde estar. Esa persona estaba ahí. Porque muchas veces Dios me lo dijo así. Yo estaba ahí. Cuando pasaba esto, yo estaba ahí. No, cuando te sentiste más mal, yo estaba allí. Yo estaba junto a ti. Entonces es una persona, no es una idea. Esa persona que también nos está escuchando, que es un ser humano, que está manejando, que está haciendo alguna actividad en la casa, tú que estás escuchando, quieres preguntarle a Moy cómo te relacionas con esa persona. Porque para conocer a otro ser humano hay que platicar con él, ¿no? ¿Tú cómo le dirías a quien nos escucha cómo relacionarse con él cuando no ha tenido idea en su casa, no ha visto cómo se relacionan, a lo mejor van a la iglesia, pero cómo le dirías, oye bro, empieza de esta manera? Pues yo me remonto mucho a ese momento, ¿no? Cuando escuché esa palabra que decía, vengan a mí todos los que están cansados porque yo los haré descansar. Simplemente fue creerle a alguien que lo dijo. Agárrate una palabra de algo que tú hayas escuchado de parte de Dios y en una oración tan sencilla como es hablarle a una persona, Señor, si estás allí, yo creo esto de ti y por favor, revélate a mi vida. No como una idea, no como un conocimiento y no como una religión. Si tú eres el que lo dijo, te pido, Señor, que tú me lo muestres. Estoy seguro que el Señor no va a tener ningún empacho en mostrárselo, pero en mostrártelo, pero hay que pedirlo y hay que creerlo. Una sola palabra que le creamos a la Biblia cambia todo. Una sola palabra que se haga carne en tu vida hace que Dios se manifieste en tu vida. Yo no recuerdo tantas cosas, o sea, después de tantos años lo único que recuerdo es que algo que había escuchado que decía en la Biblia o leído en la que dice en la Biblia es, vengan a mí los que están cansados. Y esa palabra se hizo carne en mi corazón y mira, cambió todo, eso lo cambió todo. Y a lo largo de la vida cristiana, de caminar con Jesús, pues cada palabra que Dios te va diciendo está en su palabra, Él la va revelando. Y es así como nos vamos relacionando con Él. Pero con una pequeña palabra que le creas a Dios, es suficiente para que Él haga y Él se muestre como la persona que es a tu vida. ¡Guau! Y entonces, ¿cómo vas a escuchar palabra si no estás buscando escucharlo? Hoy te ha dado palabra y te dice, ven a mí que estás cansado. Y si estás cansado, ven a descargar en Él. Solo eso. Hoy estás cansada de tantas situaciones en casa, de que tu marido no te escucha, de que tus hijos no te hacen caso. Hoy estás cansado de que el gasto no te alcanza, de que no te estás entendiendo con la esposa, están discutiendo todo el tiempo. Estás cansado del trabajo, hay demasiado problema, hay demasiado tráfico en la calle. Estás cansado, hay un diagnóstico terrible enfrente de ti y no vengas a Él solo para que te sane. Ven a Él porque estás cargado en tu corazón y Él va a entrar primero en ese corazón necesitado para habitar en Él. Moy, no te pases. Muchísimas gracias por compartir. No, pues al contrario, Cris, mira, eso es algo que pocas veces me ha tocado compartirlo, pero siempre que lo comparto digo, no puedo callar lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Y bueno, pues ahora debes callar lo que Dios hizo contigo, y si ya lo hizo contigo también, no lo calles, coméntalo, grítalo, porque Dios también lo puede hacer con alguien más. Muchas gracias por estar aquí, Moy, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Bienvenido a ¿Por qué no quieres ser cristiano? Porque siempre decimos, bienvenido a ¿Por qué no quieres ser cristiano? Ya me están vacilando con eso. Les decimos que compartas, que no seas egoísta, compártelo porque sabes que esto le va a servir a un Moy
que está en estos momentos en su etapa de rebeldía. Te decimos comparte porque es de bendición. Tu testimonio también compártelo. No seas egoísta porque también es de bendición. Síguenos en Apple Podcasts, YouTube y Spotify. Y danos un me gusta porque también eso nos ayuda. Entonces, estamos próximos en el siguiente capítulo de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Damos las gracias al equipo de producción, a Pao Reda, Richard Cuevas, Memo Reveles y nuestro buen amigo Héctor, que se incorporó con nosotros. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Oh, Yeshua, mi luz eterna. Tu amor enciende